Gloria al Señor. Dios le bendiga, querida persona que va a ver este vivo momento. Aquí estamos una vez más en la iglesia Fuente de Agua Viva. Es en la iglesia Fuente de Agua Viva donde estamos, trayéndole la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio para este mundo perdido. Cristo viene, querida persona que me ve. Cristo viene bien pronto. Todo se está apresurando. Es tremendamente impactante ver cómo se viene cumpliendo todo velozmente. Todo se viene dando en un cataclismo. Poquito, no mucho. En un cataclismo espantoso donde no nos queremos dar cuenta que todo se viene cumpliendo y que nos va a sorprender a la iglesia que se quede el arrebatamiento y al pueblo y a la humanidad que se quede lo va a sorprender la ira de Dios más espantosa. Vamos a orar, Padre Santo que estás en el cielo, Señor. En esta hora, bendito Rey del universo, yo clamo la sangre preciosa de tu Hijo, Señor. Todas las cosas están en tus manos, Señor. Todo está en control tuyo. Yo los pongo en tus manos todas las cosas, Padre. De cada uno de ellos, guárdalos en el cuerpo de tu mano, cúbrelos con tu sangre preciosa. Señor, en esta hora te ruego, te suplico, Padre Santo, que quemen mis labios con el carbón encendido de tu altar, Señor, de toda inmundicia y toda palabra manipuesta. Queremos oír tu voz, Señor, voz de Dios, no de hombres, Señor. La voz de tu Espíritu Santo hablándonos cada día, Señor, en cada momento, conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia. Quema mis labios con el carbón encendido de tu altar, Señor, y solamente sea la voz preciosa, maravillosa del Espíritu Santo hablando. Quítame a mí, Señor. Todo fuego extraño, Señor, quítalo de mi vida. Padre, yo reconozco que tú eres el que mereces toda la honra, toda la gloria y toda la adoración. Yo reconozco que es a tu Hijo Jesucristo, al Verbo hecho carne que vino a esta tierra, a poner su vida en la cruz del Calvario para perdonar al mal pecador, pero no hemos querido, Señor. Te hemos rechazado, te hemos despreciado, nos hemos burlado de ti, Señor. Clamo esa sangre preciosa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra de Dios, a Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jehová su pecado. Que quieran saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que le hubiesen dejado la ley de su Dios, les piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Clama a voz en cuello. ¿Qué tengo que decir a voces? Dijo Isaías. De toda carne tierra, que toda la gloria de ellos es como la flor del campo, que se seca la hierba y que se marchita la flor, pero que esta palabra es viva y eficaz y más cortante que los filos. ¿Qué tengo que decir a voces? Que su pecado, que el pecado de la humanidad ha hecho ocultar el rostro de Dios. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne tierra y toda la gloria de la flor del campo es como la hierba, que la hierba se seca, se marchita y se muere, que Dios solamente es el único Dios. ¿Qué tengo que decir a voces? Que se tiene que anunciar el pecado, que se tiene que declarar el pecado, que se tiene que declarar la rebelión, que la gente no quiere el juicio de Dios, que la gente no quiere la ira de Dios, que la gente no quiere sufrir las consecuencias, la humanidad no quiere sufrir las consecuencias. La humanidad no quiere los juicios de Dios y pretende engañar a Dios. Fíjese bien,
pretenden engañar a Dios por una religión, por un ídolo, porque lo que hay son mucha religión. Y todo el mundo dice, por esta manera yo me voy a acercar a Dios. Todos los caminos llevan a Roma, es mentira. Por esta religión yo me puedo acercar a Dios, por María, por todas las religiones que usted guste y quiera. Por el Islam, por todos, por Mahoma, por Buda, por Confucio, por la religión. Dice, no, dijo el Señor, que es su pecado. Que es su pecado, aunque practican una religión, es una religión vana y hueca. Una religión vana y hueca en rebeldía. Una religión vana y hueca en rebeldía, en incredulidad, en pecado contra Dios. Y Dios le dijo a Isaías, anúnciale, grítales fuertemente que el problema por el que yo vengo trayendo el juicio, la destrucción a esta humanidad, a la iglesia apóstata, es el pecado. Es el pecado, es la rebelión. Es la rebelión, le dijo, alza tu voz como trompeta, como una trompeta que anunciale al pueblo su rebelión, no te detengas, anúnciale al pueblo su rebelión, su pecado. El pecado es el grande problema de la humanidad. El pecado es el grande problema de la iglesia apóstata, porque dejaron a Dios y luego se fueron a Egipto. Estaban en pecado, la iglesia apóstata está en pecado. Y añadieron pecado al pecado, doble pecado. Después de que estaban supuestamente adorando a Dios en el santuario, se fueron a Egipto a traer todo de Egipto para hacer una adoración sincretista. Se fueron a Egipto y le añadieron pecado al pecado. La iglesia cristiana que ya vio la luz, no digo que todas porque Dios tiene su remedio, dice que ya vio la luz después de que dejó a Dios, después de que dejó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la verdadera adoración que Dios gusta que le adoremos en espíritu y en verdad, como le dijo aquella mujer samaritana, gozosa, orgullosa de su religión, orgullosa de su padre Jacob, pero estaba en pecado. Estaba en pecado la mujer samaritana. Vivía en pecado, pero ella estaba orgullosa. Tanto vivía en pecado que no podía llegar a la hora que las mujeres tenían la hora de ir a agarrar agua del pozo. Porque la mujer sabía que se la iban a comer viva. La mujer iba a la punta del sol cuando no había nadie en el pozo de Jacob. No había nadie. Porque ella sabía su condición. Sabía su pecado. Tenía 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Pero ella estaba orgullosa de su religión, como está orgullosa la iglesia apóstata. Como está la iglesia apóstata después de que dejó a Dios, orgullosa de decir que es cristiano, pero añadió el pecado al pecado y está en pecado. Como está orgulloso el mundo. Orgulloso el mundo que por la muerte, que por el testigo de Jehová, que por el mormón, que por María, que por una religión, se van a ir al cielo. Y el Señor dijo, ese es el problema del pecado. El pecado que no queremos dejar. Porque es tan atractiva la religión. Porque en una religión vana y hueca no se te declara el pecado. Viven en rebelión contra Dios, pero perjuran que van al cielo. Juran y perjuran que por entrar a una iglesia cristiana el pecado y añadiéndole pecado otra vez al pecado de traer del mundo toda la casa de Dios, es una apostasía horrible, satánica. Pero juran que son salvos. La mujer samaritana está orgullosa de su religión. Los pastores están orgullosos de su iglesia. Los cantantes están orgullosos de ser cantantes, asalariados, negociantes, mercaderes. El pueblo apóstata está orgulloso de entrar y sentarse en un entretenimiento, en una vanidad y comer adentro. Están orgullosos. Pero el Señor dijo, diles, grítales,
Anúnciale sus pecados. Anúnciale su rebelión. Que no es la religión. Que no es el ídolo. Que no es el líder religioso. Que es el pecado. El pecado. La rebelión contra él, contra Dios, la que va a traer. La gente cree que el líder religioso le va a llevar al cielo, porque han perdido el rumbo, se han torcido. El mundo cree que adorar a la muerte y al diablo lo va a llevar al cielo. No, lo va a librar de la muerte, se han torcido. La religión cree que adorar a María, que rosarios, que novenarios, que cualquier ídolo, que Mahoma, que Buda, que Confucio, el testigo de Jehová, lo va a llevar al cielo, por andar con las atalayas, por andar por el camino. No. Aquí hay un problema y es el pecado. Y la religión no te va a lavar, a limpiar y a perdonar el pecado. Él le dijo, es que me dejaron a mí la fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no detienen el agua. Ahora nadie te va a quitar el pecado, por eso Dios le decía a Isaías, alza tu voz en cuello y pon tu boca como trompeta. Anúnciale su pecado, anúnciale su rebelión. La rebelión es tan grande contra Dios, porque no quieren abandonar el pecado. Es tan grande la rebelión, que se hacen sabios ellos mismos, honrando y adorando a la criatura en la religión antes que al Creador, el cual es bendito. Entonces, la religión en sí no te va a perdonar el pecado. Ningún líder en una iglesia cristiana, aunque te diga una vez algo, siempre es algo y tú te llegues y te sientes, no te van a perdonar el pecado a menos que te arrepientas. A menos que vengamos al amor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y nos lavemos y nos limpiemos en esa sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que te va a llevar a la vida eterna. Al mundo no lo va a salvar la religión, los ídolos, la muerte. Necesita venir al amor de nuestro Señor Jesucristo, a lavarse, a limpiarse en la sangre de Cristo, que es la única que nos puede perdonar el pecado. El problema de esta humanidad, el problema de esta iglesia apóstata que dejó el amor de Dios es el pecado, dice Isaías 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pues vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad, vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidades y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides, tejen telas de arañas. El que comiere de su hierba, de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. El pecado, esto es bien tremendo, el pecado de la humanidad, las manos derramadoras de sangre inocente, la boca que habla mentira, el sodomismo, la inmoralidad sexual, la crueldad, el satanismo, el lesbianismo, todo ese pecado es pecado porque atenta contra las leyes de Dios, ha hecho ocultar el rostro de Dios. Entonces la gente se enoja y dice, ¿por qué Dios está haciendo eso? No. Somos nosotros que torcimos nuestros caminos. Somos nosotros la humanidad que no le creímos a Dios, que nos rebelamos contra Dios. Somos nosotros la iglesia apóstata que pretendimos adorar a Dios y al diablo como la mujer samaritana. Creía que su religión era la verdadera y que su padre Jacob era mayor que Abraham, que fue Abraham, Isaac y Jacob. Estaban completamente torcidos.
Y ese pecado, querida persona que me escucha, tu pecado, mi pecado, el pecado de la humanidad que le ha volteado la espalda a Dios, el pecado de la iglesia apóstata que ha sacado la cruz y la sangre y que dejó ese sacrificio a un lado y se fue al mundo y trajo todo lo del mundo, es lo que está trayendo el juicio. Es lo que está trayendo el juicio, la ira de Dios al morador de la tierra. Es la ira de Dios. ¿Por qué? Porque somos, dice, ¿de quién os habéis burlado? Isaías 57. ¿Contra quién ensayaste la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? Dijo, Dios les estaba reclamando la rebelión. Hijos mentirosos, son unos idólatras. Su pecado hizo que yo volteara el rostro de esta humanidad. La rebelión contra Dios, abiertamente la rebelión contra Dios en el satanismo, en la brujería, una rebelión de la iglesia apóstata, porque también la iglesia apóstata no quiere la cruz ni la sangre, menos que se delate el pecado. Pero yo te quiero decir que el pecado, aunque estés cantando, aunque yo esté predicando, aunque seas pastor, aunque profetices, aunque vayas y te sientes y brinques y te endemonies, el pecado, tu alma se perderá en el infierno. Aunque en el mundo la gente tenga sus diferentes religiones y digan que por esos ídolos se van a ir al cielo y que el infierno está aquí en la tierra, aunque adoren a la muerte para no morir, te voy a decir de cierto te digo que el problema tuyo es el pecado. El pecado, la rebelión contra Dios, es el problema de la iglesia apóstata, de la humanidad, el pecado. Porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro Señor Jesucristo, fue el sacrificio puro y sin defecto. Por eso Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese bien a usted que le dice que una vez salvo, siempre salvo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. O sea, Juan dijo, yo tengo que menguar, porque Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Pero el mundo no lo quiso. La iglesia apóstata no la quiso. Y se puso un líder apóstata que trajo los rudimentos del mundo y añadió al pecado de dejar la cruz y la sangre, y añadió el pecado de la apostasía y añadió pecado al pecado. Pero Juan dijo, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los fariseos le empezaron a preguntar, ¿eres tú el Bautista? ¿Eres tú el Mesías? No, dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Yo soy una voz que está clamando en el desierto para aparejar el camino del divino Maestro. Y Juan les estaba diciendo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No importa cuán bonito cantes, no importa cuántos dones tengas, no importa cuánto prediques, cuánto profetices, no importa cuánto te sientes en la iglesia a tomar cafecitos, soda, a comer adentro de la iglesia, a endemoniarte, no importa. El pecado hace que Dios voltee el rostro de nosotros. El pecado tuyo y mío, que no hemos querido dejar. El pecado de una religión vana y hueca sin sentido como la mujer samaritana. Tenía 6 maridos, 5, y el que ahora llevaba no era su marido, pero estaba orgullosa de la religión. ¿Cómo está el mundo? Orgulloso de una religión. Pero está en adulterio, está en borrachera, está en pornografía, está en sodomismo, está en inmoralidad sexual, está en pornografía, por no decirle tantas aberraciones que están haciendo. Pero están orgullosos
de una religión diciendo que por esa religión ellos ya no tienen necesidad de nada porque le van a hacer un rosario. Pero están en pecado. Y aquí la palabra dice que el pecado hace división entre tú y Dios, yo y Dios. La iglesia apóstata cristiana, entre comillas, vive en pecado. Viven en pecado, están en los púlpitos, están en las congregaciones y están en pecado. El pecado de una religión, aleluya, como la mujer samaritana. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero llegó nuestro Señor Jesucristo, ribacondo la masaya, que lo estaba esperando a ella allí en el pozo de Jacob. El Señor no hace acepción de personas como te está esperando a ti que oigas. Y llegó aquella mujer samaritana orgullosa de su religión. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, dame de beber. Dame agua de beber. Dijo, ¿cómo tú, orgullosa, como hay separaciones? Siendo judío me pides a mí que te dé de beber. Si judíos y samaritanos no se llevan. La división de las religiones. Como ahorita el pueblo de Israel no lo quiere. No lo quieren al pueblo de Israel. No, así como nuestro Señor Jesucristo no lo quisieron, el mundo no quiere al pueblo de Israel. Pero lo tienes que querer, es el pueblo de la promesa. Israel es el pueblo de Dios, te guste a ti, me guste a mí, le guste a medio mundo, al Pedro que dijo que Israel no era pueblo de Dios, que era mentira, le guste a todos los que maldicen a Israel. Israel es y será eternamente el pueblo escogido por gracia de Dios. Ellos son, nosotros, los cristianos, somos los infiernos. Ellos son las ramas naturales. Ellos son las ramas naturales, nosotros los infiernos. Por medio de ellos llegó la salvación al mundo y no la quisieron. Está el rechazo. Está el rechazo. Aquella mujer samaritana traía muy marcada la religiosidad, pero estaba en pecado. Como ahorita está la iglesia, pues, muy marcada la religiosidad, pero yo creo que viven peor que la mujer samaritana. Los líderes en las iglesias, los hermanos en las congregaciones, yo creo que viven peor que la mujer samaritana. Y él empezó a tener una plática con la mujer samaritana. Y le dijo, si tú conocieras cuál es el don de Dios, tú me pedirías a mí agua viva, yo te la daría. Dijo, pero tú no tienes con qué sacar el agua peleando por la religión. Tú no tienes con quién sacar el agua, le dijo aquella mujer samaritana. Tú no tienes, y el pozo es hondo, le dijo, ¿de dónde me vas a dar a mí agua viva? ¿De dónde me vas a dar a mí esa agua para que yo sacie mi sed y no venga aquí a sacar esta agua porque estoy cansada de andar bajo los rayos del sol? Porque aquí me encuentro a todas las mujeres y a lo mejor me voy a encontrar a una con la que yo estuve con su marido. Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarme. Tú ya no vas a tener sed espiritual. No vas a tener sed de esa sed que algo te falta. Yo soy la fuente del agua viva. Una fuente que no se seca, una fuente que siempre está emanando presencia de Dios. Porque ella no le quería dar agua. Yo siento al Espíritu Santo. Y él le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Fíjese cómo lo retaba. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, yo soy mayor que Abraham, yo soy mayor que Isaac, yo soy mayor que Jacob, yo soy el padre del patriarca Abraham, yo soy el que te hice a ti. Mira qué hermoso.
Le dijo, tú me pedirías a mí agua viva y yo te daría, alabado sea el Señor. Y ella dijo, ya no quiero venir a sacar agua. A punto de mediodía estoy cansada por tanto pecado. El problema es el pecado, te está matando, te está quitando el gozo, te está quitando la alegría, te quiere matar. No sientes la presencia de Dios, no eres feliz, vives de la emoción, vives del pecado, pero al final tu vida cae en depresiones espantosas, en tristezas y se quieren suicidar. Y el Señor empezó ese diálogo con esa mujer y Jesús la confrontó como nos confronta a nosotros. Le dijo, llama a tu marido. Dile a tu marido que venga para acá. Y respondió la mujer y dijo, pues si yo no tengo marido. La mujer le dijo, pero es que no tengo marido. Le dijo nuestro Señor Jesucristo, bien ha dicho, la verdad ha dicho. No tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando en este monte y en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos pecadores como la mujer samaritana? ¿Cuántos pecadores orgullosos de su religión, hundidos en el pecado, en el mundo, hablando del mundo en su religión, adorando a Mahoma, a Buda, al testigo de Jehová, al mormón, a María, a una religión universal, una iglesia cristiana, allí en los altares, pero no adorando a Dios en espíritu y en verdad, en pecado? Porque en pecado la gloria de Dios no desciende. Porque el problema de donde dice que Dios hace división, fíjate muy bien esto, Dios hace división por el pecado, oculta su rostro. Dios hace división, lo dice en la Escritura, te lo leí. Voltea el rostro porque el pecado no lo puede soportar. Nuestro Padre Celestial volteó el rostro cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, cargado con el pecado de la humanidad. No había cometido el pecado. Él estaba siendo cargado con el pecado de la humanidad, aleluya, para poderte perdonar tu pecado, para poderme perdonar mi pecado. Él lo llevó en la cruz del Calvario. Pero ¿qué pasó? El Padre volteó el rostro, ribacondo ramacaya, y nuestro Señor Jesucristo le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya, se vio desprotegido del Padre, de la presencia del Padre, por estar cargado con tu pecado y mi pecado. La humanidad ya está desprotegida por el pecado, porque prefirió el pecado. La iglesia apóstata en pecado está haciendo división entre Dios, y aunque brinquen y salten y griten y chiflen y vengan a una religión vana y hueca en pecado, como la mujer samaritana, Dios está haciendo división, porque el pecado hace que Dios voltee el rostro. Es el pecado el problema. Nicodemo, gran maestro religioso, maestro de la ley, teólogo de la ley, erudito de la ley, escatólogo de la ley, profeta de profetas, pero en pecado. No sabía que tenía que nacer de nuevo. Estaba en pecado. Alabado sea el Señor. Y el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. O sea, el nuevo nacimiento nos regenera cuando venimos al amor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos regenera de nuestro pecado, aleluya. No es la religión, es aquel que fue cargado con tu pecado y mi pecado. Si nuestro Padre Celestial ocultó el rostro de su Hijo y cargó toda
que hemos despreciado ese sacrificio tan santo y tan puro. Nicodemo se sentía religioso de su religión. Era maestro de la ley como muchos teólogos, como muchos eruditos, como muchos profetas, como muchos líderes, representantes de Dios en la tierra en pecado sin nacer de nuevo. Porque se dicen representantes de Dios en la tierra y te dicen una vez algo siempre, pero en pecado. Nicodemo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Que cuando naces de nuevo, querida persona que me escucha, dejas atrás el viejo hombre. En la cruz del Calvario, amado hermano, amada hermana, crucificaste tu viejo hombre. En la cruz del Calvario, aleluya, hiciste morir al viejo hombre que nos tenía viciados con todos los pecados del mundo. Por eso la iglesia apóstata está en el viejo hombre, porque no ha nacido de nuevo, porque no ha hecho morir al viejo hombre y sigue con todos los pecados de la carne. Pero Dios le dijo, tienes que nacer de nuevo, tienes que ser nueva criatura, hecha por el Espíritu. ¿Cómo? Yo me tengo que meter en el vientre de mi madre siendo viejo y así tan viejo como estoy. ¿Cómo me voy a meter en el vientre de mi madre y voy a nacer de nuevo? Lo estaba viendo carnalmente. Y nuestro Señor Jesucristo, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que te conoce a ti, que me conoce a mí, le dijo, Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que venir a nacer del Espíritu. Porque él lo estaba viendo carnalmente en una religión, como lo están viendo ahorita carnalmente. Y le dijo, eres maestro de la ley y no sabes que tienes que nacer de nuevo. Como hay muchos eruditos en el mundo, como hay muchos teólogos en la iglesia cristiana, como hay muchos cantores, raperos, merengueros, salseros, mariacheros, que solamente es negocio, pero no adoran al Padre en espíritu y en verdad. No lo adoran. Y lo tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Y tenemos que nacer de nuevo, no es la religión. El problema es el pecado. El pecado que quedó en nosotros porque Eva y Adán desobedecieron a Dios. Ese es el problema del pecado. Y solamente siendo nueva criatura, nacida de nuevo, vamos a poder estar en la presencia de Dios, porque el pecado hace que se voltee el rostro de Dios. Es nuestro pecado, es nuestra rebelión lo que va a hacer que la ira de Dios caiga. La ira de Dios, la ira de Dios que cayó sobre nuestro Señor Jesucristo, que el Padre lo hizo que se muriera, puso su vida por amor a ti para expiación de tu pecado. Él experimentó en carne propia el dolor y el sufrimiento de un cuerpo molido, escupido, latigado, con espina, las manos y los pies clavados, la espalda lacerada, la lanza en el costado. Él lo soportó como ser humano, era 100% Dios y 100% hombre. Y allí el Padre ocultó el rostro. Por eso el Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, le dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque él había ocultado el rostro. Imagínate ahorita esta humanidad que está desprotegida de Dios, porque ya la humanidad abandonó a Dios. Imagínate la iglesia apóstata que abandonó a Dios, que vive en pecado, que practica el pecado, que se deleita en el pecado, que es hijo del diablo practicando el pecado, porque la Escritura dice el que practica el pecado es del diablo, que es hijo del diablo pero que está vestido en una religión como la samaritana. La samaritana era hija del diablo y estaba orgullosa de la religión. Tenía 5 maridos, imagínate la lujuria, la inmoralidad, la perversión sexual que esa mujer samaritana traía, pero se sentía orgullosa de su religión. El pecado es el problema. El pecado es el problema de esta humanidad. De esta humanidad
que no ha querido venir al arrepentimiento. De esta iglesia apóstata que se rebeló contra Dios y sigue en su pecado. Yo te quiero decir que la paciencia de Dios se acabó. El tiempo es cumplido. El tiempo es cumplido y llegará como un estruendo la ira de Dios. Llegará, así como se cumplió el tiempo, querida persona que me escucha. Que nuestro Señor Soriba Cuando Ramasaya, que nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo cumplido, en el tiempo en que el Espíritu Santo le hizo sombra a la Virgen María y que llegó el tiempo de que nuestro Señor Jesucristo, María, iba a dar a luz. Llegó el tiempo del cumplimiento, del alumbramiento de la promesa. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que están bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Jesucristo. En el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de la Virgen María. Porque éramos esclavos del diablo. ¿Cuántos en las iglesias cristianas esclavos del diablo en el pecado, como la samaritana? Esclavos en el pecado, como en una religión vana y hueca, como Nicodemo. Una religión que se arman esta religión. No, yo soy, como decía el pueblo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de César. Cada quien dice de qué religión es, pero Dios no es religión. Dios no es religión, es lo que no entiende la gente. Dios no es religión, Dios envió a su Hijo para que ya no fuéramos esclavos, sino hijos de Dios, herederos de la vida eterna por medio de Jesucristo. El mundo es esclavo del diablo. Son títeres del diablo. Son marionetas del diablo que nos trae haciendo. El Señor lo reprenda. Toda la maldad, todo el pecado, toda la violencia, todo el salvajismo, peor que llena, peor que animales salvajes. La iglesia apóstata también. Son esclavos. Son esclavos del diablo en una religión. Yo soy de esta religión, yo soy de aquella, yo soy de aquella, yo soy de aquella. Pero ninguno dice, yo nací de Cristo. Yo soy hijo de Dios, porque vine al amor de Jesús en la cruz del Calvario y soy una nueva criatura, hecho hijo de Dios por la sangre de Jesucristo. A nadie le importa eso, a nadie. Cada quien hace honor a su religión. Y el tiempo de la ley se terminaba cuando llegaba nuestro Señor Jesucristo en una nueva ley. Ahí empezaba la nueva era de la gracia, querido hermano, querida persona que me escucha. Era el cumplimiento de la promesa que iba a venir nuestro Señor Jesucristo en semejanza de hombre, pero sin pecado, como el Salvador del mundo. Nacido de la Virgen María. Nacido de la Virgen María y que iba a poner su vida en la cruz del Calvario por amor al más vil pecado. Ese tiempo de una nueva era, donde se pasó la ley. En el tiempo pasado estaban bajo la ley. En el tiempo que se presten mucha atención. En el tiempo de la promesa que se cumplió con el nacimiento del Señor Jesucristo, vino una nueva era para la humanidad, de la gracia, de la salvación, no por obras, no por ritos ceremoniales, no por religiones, sino por el cuerpo molido de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era la nueva era que llegó, donde nuestro Señor Jesucristo entró en este mundo lleno de tiniebla, de maldad, de pecado. Era una maldad espantosa y quitó las tinieblas, una nueva era de gracia para el pecador que quiera venir al amor de Jesús en la cruz del Calvario.
Se cumplió. Se cumplió. Marcos 1:14. Se lo voy a leer, présteme mucha atención, porque Dios nos está hablando para que verdaderamente entendamos los tiempos. El tiempo se cumplió cuando vino nuestro Señor Jesucristo, para que naciésemos de Él y fuéramos nuevas criaturas, hechos hijos de Dios por la sangre de Cristo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Él vino predicando el evangelio de arrepentimiento, de salvación, el reino de Dios en los corazones, instruyendo su reino en los corazones que quisieran. Pero decía: arrepentidos y creer en el evangelio. Juan el Bautista murió, menguó, pero nuestro Señor Jesucristo creció y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Esa era la nueva era de salvación, que todavía estamos en ese tiempo. Pero viene ya la otra nueva era. Porque la gente no aceptó la gracia de Dios, que ya no eran ritos ceremoniales, sacrificios de animales, ya no era la ley, ahora era la gracia. La gracia que entró en este mundo para salvación al más pecado. Y la salvación y el lavarnos de nuestros pecados es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gracia. Que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la nueva era que llegó. Pero ahora el tiempo, fíjate muy bien, el tiempo de esa gracia, de esa nueva era de salvación, ya se cumplió. Ahora va a entrar en el mundo que está en tinieblas, otra nueva era, pero donde rechazaron a Dios. Estoy bien triste y bien doloroso. Y va a haber una nueva era diabólica, satánica que estaba, y Dios entró en el tiempo de esa nueva era donde la gente estaba endemoniada, libertaba a los endemoniados, al endemoniado gadareno, a los enfermos, encorvados por Satanás, donde el Señor reprenda al diablo. Satanás hacía y deshacía en ese tiempo, y entró la luz. Entró la luz, una nueva era de gracia, de amor, de misericordia, por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero no quisieron. Amaron más las tinieblas que la luz, y esta es la condenación. Dios amó al mundo y envió a su Hijo para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero lo que viene, la nueva era, porque están condenados, porque no creyeron. Viene otra vez la nueva era satánica, diabólica, pero más espantosa. Porque ahora va a ser el gobierno de Satanás en la tierra. Porque no quisieron la salvación. No quisieron la luz del Evangelio. No quisieron el amor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esa fue la condenación. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces el tiempo de la gracia, de la misericordia de Dios, la era de la salvación es cumplida. Se cumplió. Así como se cumplió el tiempo en que Él iba a llegar a nacer por medio de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, se cumplió, entró en el mundo, irrumpió en un mundo de oscuridad, de maldad, de pecado, donde Satanás hacía lo que quería, como ahorita está haciendo lo que le da la gana, porque la gente lo amó más. Ahora el tiempo ya se cumplió. Viene otra nueva era de pecado, la era de Satanás. Por eso se va a llamar, el Señor lo reprenda, el nuevo orden mundial, el gobierno globalizado. Y va a llegar una era, fíjate bien, una era de terror, una era de espanto, porque la iglesia va a ser arrebatada. Dios volvió el rostro y ya entregó a la humanidad, ya el pecado
el rechazo al amor de su Hijo en la cruz del Calvario, la apostasía en la iglesia donde no hay cruz, no hay sangre, puro mundo, puro show, puro entretenimiento. No me diga que Dios está, porque dice que el pecado, si le suben a ministrar en pecado, si nos metemos en pecado, si vivimos en pecado, Dios oculta el rostro de nosotros, lo ocultó de su Hijo. Usted es mejor que Dios, el pastor es mejor que Dios. ¿Cómo le va a decir a usted que es salvo, siempre salvo, aunque viva en pecado? Si ya Dios ocultó el rostro, porque se hace una división. Es una mentira vil, satánica, que él está viviendo, que el músico está viviendo, que la iglesia está viviendo. El problema es el pecado. Lo que nos tiene que lavar y limpiar es la sangre de nuestro Señor Jesucristo cuando venimos arrepentidos y humillados al amor de nuestro Señor Jesucristo y nacemos de nuevo. Hacemos morir al viejo hombre y damos fruto digno de arrepentimiento. Bueno, pues esta era viene con gran estruendo. Esta era satánica, de brujería, de hechicería, de violencia, de crueldad, de pedofilia, de pornografía, de sodomismo, de burla de Dios. Veía yo en noticias una mujer cantante famosísima allá en Europa. Esa mujer satánica, yo digo, ¿por qué no lo hace con el Islam? Se metió a una iglesia cristiana y se subió arriba del púlpito del altar y empezó a bailar satánicamente, diabólicamente. Pero ¿por qué no? Le iban a meter una demanda. ¿Por qué no lo hace con los del Islam? Y ahí empezó a bailar y dijo una serie de abominaciones espantosas. Y se sentó como si estuviera haciendo del 1 y del 2 y dijo que eso hacía ella con Dios. Es la nueva era que te viene a ti, morador. Es la nueva era de satanismo, de juicio de Dios. Una nueva era de terror, de espanto al morador de la tierra. De terror, de espanto, de juicios de Dios. De juicio de Dios, porque el tiempo está cumplido. Daniel 9:24, y lo estamos viendo aquí, miren, bien suave delante de nuestros ojos. Y no lo rechazamos. Esa mujer, yo me río porque me río de ella, no me río de lo que hizo. Me río de ella porque no sabe con quién se metió. Tan engañada está con el diablo, que no sabe con quién se metió, como Pedro, como el que se murió de cáncer en el estómago, que maldijo al pueblo de Israel. No saben con quién se están metiendo, no saben. El Señor dijo, bendeciré al que bendiga a Israel, pero maldeciré al que maldiga a Israel. Imagínate cuántas naciones bajo maldición, porque la mayoría están maldiciendo a Dios. La mayoría de los líderes comunistas, socialistas, maldicen a Dios. Lo maldicen la mayoría. Y te los pudiera nombrar uno por uno. Y todos han tenido las consecuencias. Por eso me río de esa mujer endemoniada loca, porque no saben las consecuencias que va a tener. No saben lo que a ella le espera. Lo que hizo en un altar, arriba se subió, bailó en un altar, antes no se quebró el altar. Ahí se subió y se puso como si estuviera haciendo del 1 y del 2 y dijo, esto hago con Dios. Tremenda satánica. ¿Y tú sabes que no hay bien? Claro que no. Claro que no. Dios no puede ser burlado. Si a Satanás lo lanzó a la tierra, el Señor lo reprenda. ¿Qué espera esta? Que es una adoradora de Satanás y que no va a tener. Si Satanás no tuvo el poder para luchar contra Dios, él y sus ángeles caídos, ¿qué esperan estos satanistas de tercera y de cuarta que creen que van a poder con Dios? No saben lo que les espera. Ni los gobernantes engañados no saben lo que les espera.
porque esa es la nueva era que va a venir, pero también la de los juicios de Dios. Aleluya, la ira de Dios sobre este mundo, que hizo división. El pecado es el problema y no lo quisieron dejar. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. 70 semanas para terminar con toda esta maldad, con toda esta prevaricación, con todo el pecado. Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sabes pues y entiendes que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar los sacrificios y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que está determinado. 62 semanas. Se le quitó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Todo está listo. El emperador romano Tito destruyó la ciudad y el pueblo de Israel fue fácil. De esas 62 semanas a este tiempo, que son los 2000 años, es el tiempo de la gracia de los gentiles. Es un tiempo en que se detuvo el tiempo para que entrara la humanidad de los gentiles. Se detuvo el tiempo. Y usted dirá, bueno, fueron 62 semanas desde que Él murió, y la otra semana es un tiempo para que entrara la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Se detuvo el tiempo por estos más de 2000 años. Pero ya lo que está determinado está. Vamos a entrar a la semana 70, la última semana, que son 7 años, donde ya se están promoviendo los pactos. El anticristo, el Señor lo reprenda, va a hacer el pacto con el pueblo de Israel, que ya está diciendo un pacto de paz y prosperidad, un pacto de paz y seguridad con todos para vivir en paz, que no va a haber paz, decía la semana pasada. Van a hacer la paz con Israel, van a dividir Jerusalén. Y ahorita te voy a leer lo que va a pasar por dividir Jerusalén. Van a dividir Jerusalén. Ahí va a empezar la semana 70. Esta semana de 7 años. Los 7 años del Anticristo. No sé si me estén entendiendo. Las 62 semanas se cumplieron cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Ha corrido el tiempo, más de 2000 años, para darnos Dios oportunidad, la gracia del amor de nuestro Señor Jesucristo a la humanidad. Pero la humanidad rechazó esa gracia. La humanidad rechazó ese sacrificio de amor y misericordia. Él fue cargado con tu pecado y mi pecado. Dios ocultó el rostro de nuestro Señor Jesucristo por el pecado. Dios en su misericordia estaba viendo el pecado de la humanidad, pero estaba dando oportunidad a ver si era una higuera que quería arrepentirse. Pero Dios ha visto que la humanidad rechazó a su Hijo y amó más el pecado y le volteó la espalda a Dios. Es la última generación que ha hecho pecados más abominables y ha hecho división Dios entre la humanidad y él ocultó el rostro. Ahora, estos pactos, ese pacto, yo siento a Dios que va pronto a pasar. Te dice que estamos por entrar a la semana
Se fueron las 69 semanas. Y falta una, la semana 70. Esa semana 70 se va a dar con el pacto, los 7 años del Anticristo, el cumplimiento. Y viene con gran estruendo. Viene con gran estruendo el cumplimiento porque no va a haber paz. Dice que no va a haber paz, que va a haber multitud de abominaciones en el mundo. Va a haber multitudes de abominaciones. Y van a entrar en guerras, van a entrar en más pecado, no se van a arrepentir. Se le va a dar el lugar a la vida. Y Dios vino, el reino de los cielos llegó, pero lo rechazamos. El reino de los cielos, Él descendió del cielo, no para hacer su voluntad. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a poner su vida por tu pecado y mi pecado. Pero Él vino en el nombre del Padre, pero va a venir en el Anticristo, dice Juan 5. Yo vine en nombre de mi Padre y a mí ustedes no me recibieron. Otro va a venir en el suyo propio y a Él sí le van a creer. Va a venir Satanás en el nuevo orden y en su hijo el Anticristo. Y a Él sí le van a creer. A Él sí le van a creer porque no quisieron el amor de Dios. Estoy buscando, aquí estoy yo, Juan. Bueno, por ahí está Juan. Busquen. Yo vine en nombre de mi Padre y a mí no me recibieron. Otro va a venir en el suyo propio y a él sí lo van a recibir. Es la nueva era. No sé si estés entendiendo. La era de la gracia. Vamos a entrar a la semana 70. Se acabó la gracia, se cumplió el propósito de la redención humana que no quisieron, que rechazaron el amor de nuestro Señor Jesucristo. Viene la semana 70, viene la era satánica, viene el impostor, el falso Mesías. Dice, y otro viene en su propio nombre, él sí lo van a recibir. Él es de la tierra. Dios vino del cielo y no le creímos. Descendió del cielo, murió, resucitó y ascendió otra vez al cielo. Este va a venir de la tierra en su propio nombre. Yo soy el libertador, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías de Israel, y a él sí le va a creer el mundo. Y también el pueblo de Israel le va a creer. No le creyó a nuestro Señor Jesucristo, pero a este antimesías, a este impostor, sí le van a creer. Esa es la nueva era. La nueva era de Satanás de 7 años y los 3 años y medio más están. Y yo te quiero decir que todo esto se viene cumpliendo tremendamente. Tremendamente. Y yo te quiero decir que viene con gran estruendo ese gobierno. Pero también viene con gran estruendo el juicio. Viene un mega terremoto a nivel mundial. Y eso viene y viene ya. Viene un mega terremoto, querida persona que me ve, y no le meto miedo, ni soy falsa profeta, porque se lo estoy leyendo con la palabra, y ahorita con la palabra le voy a comprobar todo. Es la palabra que habla por sí sola y se está cumpliendo. Está cobrando vida. Lo único que yo estoy haciendo es anunciarle que Cristo viene, que su pecado lo separa de Dios, aunque esté en una iglesia, aunque le digan una vez salvo, siempre salvo. ¿Qué problema es el pecado? Viene un mega terremoto, querida persona que me escucha. Un mega terremoto. Y el Señor dice, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay de ti, morador de la tierra! ¡Ay! ¡Ay del morador de la tierra! Que no creyó al amor de mi Hijo en la cruz del Calvario. Que no vino al amor, a la misericordia de mi Hijo en la cruz del Calvario para perdonarle su pecado. ¡Ay de ti, morador de la tierra! Porque ese mega terremoto que viene a la tierra se nos aproxima.
La tierra tiembla, 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 tiembla. La tierra no para de temblar. La tierra no para de temblar y Dios lo avisó. Dios lo avisó en Mateo 24 que venían guerras, rumores de guerra, bueno. Pues viene el megaterremoto, viene la guerra espantosa. Viene la guerra espantosísima de armas nucleares por todo el mundo. Viene la guerra más horrible. Es que esto es algo horrible, porque ya Dios ocultó el rostro. Porque ya Dios ocultó el rostro por el pecado de la humanidad. Si lo ocultó de nuestro Señor Jesucristo, que estaba cargado, Él era sin pecado, sin mancha, el Cordero de Dios, sin defecto. Lo ocultó porque Dios aborrece el pecado, pero en su infinito amor puso a sus hijos en propiciación para poder entrar al cielo por la sangre de su Hijo, hacer expiación por tu pecado y mi pecado, y podernos presentar ante el Padre por medio de la sangre de su Hijo. Él abrió el velo que se rasgó en dos. El velo se rasgó en dos, hubo terremotos. Hubo terremotos, las tumbas se abrieron por el megaterremoto. El velo que era gruesísimo, que ni todos jalándolo de un lado a otro lo podían cortar. Pero el velo se rasgó en dos de arriba abajo, aceptando el Padre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos abrió el camino, querida persona que me escucha. Su cuerpo molido nos abrió el camino al Padre. Oígalo bien, su cuerpo molido, no María, no el Papa, no la religión, no que un pastor, no que vas y te metes y ya eres salvo y una vez salvo siempre salvo. No. No es eso, es el cuerpo molido de nuestro Señor Jesucristo, que nos abrió el camino. El cuerpo fue el velo que se rasgó en dos de arriba abajo, para que nosotros pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia. Te lo voy a leer. Nos abrió el camino al Padre. No fue María, no fue el Papa, fue el cuerpo molido de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién te va a abrir el camino? ¿Quién te va a abrir el camino para que entremos al Padre? Hebreo 10:20. Esto es bien hermoso, Nadie le va a abrir el camino, ni el rosario, ni el novenario, ni el purgatorio, ni María, ni un líder religioso. Dice así que, hermanos, Hebreo 10:20, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no por los rosarios, no por novenarios, no por ir y sentarte, no, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Un sumo sacerdote, su cuerpo en la cruz del Calvario, cargado con tu pecado y mi pecado, fue ese velo que se rasgó en dos, alabado sea el Señor. Ese velo que el Padre rasgó en dos, aprobando, que estaba aceptando el sacrificio, iba con borraba así, que estaba aceptando el sacrificio de su Hijo para redención del pecador, que viniera al sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Ese cuerpo molido, podíamos entrar al trono de la gracia, al trono del Padre, aleluya, y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. No le busque, no es el pastor que tiene más pecados que la mujer samaritana, o el cantante, o el hermano, o la hermana, que tiene más pecado que la samaritana, o el líder religioso como Nicodemo, que ni siquiera ha nacido de nuevo, teólogo erudito. No, el que nos puede llevar al trono de la gracia, al que podemos entrar y clamar a Padre, es aquel que nos abrió el camino para llegar a la presencia
presencia de Dios no es María, no es el Papa, no es la religión, es el cuerpo molido de nuestro Señor Jesucristo, el único camino al Padre, el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más camino para llegar al cielo, a la vida eterna. Todo el camino que dicen que lleva a Roma, lleva al infierno. Y ese rechazo le va a costar a la humanidad. Le va a costar a la humanidad adorar a Satanás en la nueva era. Una nueva era diabólica satánica, donde el infierno va a estar en la tierra. La iglesia va a ser arrebatada, aunque no crean, la iglesia que ve todo que se santificó. La iglesia que se vistió de santidad. La iglesia que cada día, no es que seamos perfectos, porque no habemos ni uno perfecto. Pero dice que si alguno ha pecado, tenemos un abogado que venimos y le decimos. Tenemos el abogado y venimos a los pies de Jesús a confesar nuestro pecado, a clamar misericordia y a alabarnos en la sangre de Jesucristo. Y dice que Él es el injusto para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros, no es que sea el estilo de vida de practicar el pecado como se practica ahorita en la iglesia o en el mundo, porque el que practica el pecado es del diablo. Es el estilo de vida vivir practicando el pecado, vivir pecando, no. Cuando nosotros en medio de la lucha, de la prueba, caemos, venimos a Dios como aquel publicano, sé propicio a mi pecador. Sé propicio, perdóname, Señor. Él es el abogado y nos perdona y nos lava con su sangre y nos levanta como a la mujer samaritana, como a Nicodemo, y le dice: ándale, vete, no peques más, levántate, pero ya no peques más. Como aquella mujer sometida en el hecho del adulterio, y no le estoy diciendo porque esté adulterio, y diga al cabo: no, eso no es así, no va Dios, eso no es con Dios, ¿eh? Para que no esté diciendo voy a adulterar, no, Señor. Más valía que no conociéramos la palabra, porque conociéndola y pisoteándola y practicando el pecado, esa misma palabra nos va a juzgar y nos va a condenar y va a ser el castigo en el infierno peor que el pecado, para que no se esté confiando. Una vez salvo, siempre salvo. No, es mentira. La tierra tiembla y él no pega terreno. No habrá escapatoria para esta humanidad. No va a haber escapatoria. Los ángeles le dijeron a Lot: corre, escapa por tu vida. Como Dios nos dice a nosotros: corre al amor de mi hijo en la cruz del Calvario. Escapa por tu vida, porque lo que viene a la tierra no es nada fácil. Lucas 21:35. Estoy hablando la palabra y la palabra habla por sí sola. La palabra, cuando tú estás en el Espíritu y te la da el Señor, la palabra del Espíritu te la va dando. Lucas 21, 25, 27. Entonces habrá señales en el sol. Mire, el sol va a quemar. En Europa están a 45 grados, a 46 grados. Me van pegando a los 50. Se está muriendo mucha gente por el calor. Es insoportable. Y aquí nos están anunciando que la canícula también va a llegar con un calor infernal que va a rebasar los 40 grados. El sol está dando. No son canículas, es juicio de Dios. Es una señal en el sol. Es una señal donde va a haber incendios. Es una señal donde la tierra se va a estar quemando y los moradores también. Pero ¿verdad que la gente no cree? Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, fíjese bien, en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Por qué? Porque con el megaterremoto el mar va a bramar, porque hay poder en Jesús. Se va a salir el mar, va a bramar, porque el mar tiembla abajo. Se van a acelerar los volcanes. Esto va a ser algo espantosísimo.
Y el que tiene oídos para oír, oiga, y el que quiera creer, crea, y el que no quiera creer a la palabra de Dios, pues ese va a ser su problema. Desfalleciendo, desmayándose la gente de miedo, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. La gente va a querer escapar, pero no va a poder. Es que viene un mega terremoto, la tierra no para de temblar. Se va a salir el mar. Mire, esto va a ser nunca visto, pero ¿verdad que usted no cree? Y Dios nos está hablando que vengamos al amor de su Hijo, que la era de Él ya se está acabando. Ahora viene la era de Satanás y viene la era de Dios, pero con juicio, no con la gracia. Viene con juicio espantoso. Y Lucas 21:34 dice: miren también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Va a llegar como un estruendo. De repente, viene de repente de Dios como un estruendo el terremoto, como un estruendo el mar que se sale, como un estruendo de repente viene la guerra. Es que esto es algo horrible, el mundo ya, esto se acabó ya. Dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Verá pues en todo tiempo orando que seas tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Verá, viene como un lazo. O sea, un lazo que te casa a tu alrededor y no vas a poder salir. ¿Por qué? Porque Isaías 24 lo dice. Dice que la tierra se enfermó, cayó por el pecado. La balanza en el mundo, en la iglesia apóstata, en el mundo, en la humanidad, la balanza que tiene Dios se inclinó al pecado. Subió demasiado el pecado y lo de Dios se quedó abajo. La balanza donde Dios nos estaba pesando dejó el mundo, el pecado está arriba a niveles alarmantes, multiplicado, y de Dios no hay nada. Eso es el pecado. Y dice la Escritura, no lo digo yo, para que no diga, la hermana Eva cuenta mentiras. La tierra se enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Por el pecado va a llegar la maldición. Dice: terror, foso y rezo sobre el tío morador de la tierra. Mateo 24:17. Fíjate bien. Y acontecerá que el que huye de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere del medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada y toda la tierra enteramente desmenuzada. Será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebro y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca se levantará. Los cimientos de la tierra están temblando. ¿Por qué? Porque se agravó el pecado. Se subió hasta arriba, como un lazo va a venir, como un lazo, toda isla va a desaparecer. Esto va a ser algo espantoso en este terremoto que viene a la humanidad. Es el año de los moradores de la tierra. Las altas edificaciones, las torres altas, las torres de tantos pisos que son las maravillas de la tecnología en las naciones, unas torres, unos rascacielos, van a caer como naipes. ¡Bum! Hasta abajo. Las va a destruir Dios y va a poner. Las va a destruir las torres altas. Van a ser como nada. Esas torres erguidas, esos rascacielos, caerán como nada y no se levantarán.
Así van a caer los soberbios, los arrogantes, los rebeldes, los pecadores, ante el juicio de Dios como nada. Como nada, se van a avergonzar. No hay nada para el morador de la tierra ya, solo juicio y destrucción, al menos que se arrepientan. Dice Jeremías 17: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Van a ser avergonzados todos los que le voltearon la espalda a Dios en el pecado que se agravó hasta arriba. Van a ser avergonzados en el polvo de la tierra, van a caer, nada igual que los rascacielos. Pero ellos no van a estar escritos en el libro de la vida, porque dejaron a Dios. Todos los que dejan a Dios, su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. Van a ser avergonzados, caerán y no se levantarán. No se levantarán, será la destrucción más grande, escucha bien. Será la destrucción más grande, será el dolor más grande y espantoso para el morador de la tierra. Será la mortandad más espantosa de la tierra, con lo que viene, que los cuerpos muertos no va a haber quien los soporte. Que de allí se van a levantar pestes. Que de allí se van a levantar pestes espantosas, porque no va a haber quien le dé ayuda, no va a haber quien le dé ayuda, va a haber caos y destrucción, va a haber rapiña espantosa. ¿Sabe que lo que se va a levantar es la rapiña más horrible? Ahí donde está la destrucción, ahí donde están las almas agonizando, no va a haber medicina, no va a haber quien le ayude, no va a haber quien le dé agua. Lo que sí va a haber es gente mala, rapiñando todo. Como cuando un camión de esos que cargan cosas de comida, o lo que cargan de esos camiones que hacen viajes a todo el mundo, de esos grandotototes que vienen cargados, que se voltean. Y allí está el chofer herido o muerto, agonizando. A la gente no le importa. La gente se lanza a la rapiña, así peor va a ser. A la que quede viva no le va a importar, porque este es el tiempo de la maldad. No le va a importar a la gente, no le va a importar nada, solamente va a haber rapiña sobre los 4 cabos de la tierra. Dice, cercano está el día grande. Bueno, acontecerá en aquel día, Oseas 1:12. En aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, y los cuales dicen en su corazón: Jehová no hará bien ni hará mal. La gente dice: no pasa nada desde que está viniendo Dios. Dios ni hace bien ni hace mal. Mire la maldad, mire la corrupción, mire la impunidad, mire la injusticia, mire cómo matan, mire cómo violan, mire cómo agarran a los niños y les hacen maldades, mire el sodomismo, todo el mundo bailamos la rumba del diablo y Dios no hace nada. Dice, los cuales en su corazón dicen: no va a pasar nada, ni hará bien ni hará mal. Por tanto, dice, serán saqueadas sus bienes, sus casas serán asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no los beberán. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará ya el valiente. Día de ira, día de alboroto, día de angustia, día de aprieto, día de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara. Sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres altas. Hasta las torres altas caerán. Hasta las torres altas de los gobernantes, de los artistas que tienen pactos con el diablo, de los pastores prepotentes. Una vez algo, siempre tal. Esas torres erguidas en su soberbia van a caer. Dice: y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Dios. Ese es el problema, el pecado.
el pecado que podía ser lavado y limpiado por la sangre de Cristo, y no quisieron dejar. Por eso viene el juicio de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo fue cargado por tu pecado y mi pecado, y murió de una manera dolorosa, agonizante, y nuestro Padre Celestial volteó el rostro. Ahora ya el rostro está volteado de esta humanidad. Va a ser castigada por su pecado. Porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarnos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Viene apresuradamente, como un estruendo. Como un estruendo viene sobre los cuatro cabos de la tierra. Rapiña espantosa. Rapiña, porque Dios va a permitir que hasta la rapiña llegue. Va a haber rapiña donde la gente va a estar pidiendo ayuda, va a estar pidiendo por favor que la saquen. A la gente no le va a importar, la van a dejar ahí. Porque no va a haber quien te auxilie, no va a haber quien te ayude. Ezequiel 23, 46. Por lo que así ha dicho Jehová el Señor, yo haré subir contra ellos tropas, las entregaré a turbación y a rapiña. Van a estar turbados, van a estar entregados a la rapiña. No va a haber quien ayude en este tiempo que viene. No va a haber, créalo o no lo crea, vea la maldad. La gente es insensible, la gente se voltea un camión. En vez de prestar ayuda, van y se van a la rapiña. La gente, hay un accidente en la ciudad y la misma gente va y se va a la rapiña en vez de prestar ayuda. Esa es la triste historia de esta humanidad que se perdió en el pecado. Dice Jeremías 16: de dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. No va a haber quien los entierre, no va a haber quien los llore. Mortandad, 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 y se los van a comer los animales, se los van a comer todo. Va a ser algo horrible en este terremoto, en esta guerra que viene. Pero pregúntenme si se quieren arrepentir. Va a faltar el agua, porque todo eso va a hacer que se rompa el agua, el gas. Esto va a ser algo horrible. Algo horrible, va a faltar el agua, tan esencial que es el agua. El agua tan vital para la vida del ser humano. Va a escasear el agua, va a escasear el alimento. Va a haber mucho terror, mucho espanto, mucha muerte, mucho dolor, mucha angustia. La gente llorando, buscando a sus seres queridos. Va a ser algo nunca visto en la tierra, porque Dios se ocultó el rostro. Ya esto se acabó. Y dice que no se arrepintieron. La gente no se va a arrepentir. La gente no se va a arrepentir. No se van a querer arrepentir de toda la maldad, y va a ser algo horrible y espantosa. Rapiña espantosa. Las víctimas estarán agonizando, pidiendo agua, y la van a ignorar en su rapiñaje, en su robadera. Las víctimas van a morir allí sin tener que los ayude. Va a ser algo horrible y espantoso, querida persona que me escucha. No vamos a poder escapar de Dios. No vamos a poder escapar de Dios. Y esto está sucediendo y se viene dando velozmente. Esto está sucediendo en el mundo, no para de temblar y viene ese terremoto espantoso. Dios nos guarde. Y Dios dice: de cierto te digo, que viene y viene ya. O sea, dice: yo te aseguro que esto que estoy hablando de parte de Dios viene y viene ya. Dios atestiguando la veracidad de que Él es Dios y que viene, porque Él juró por Él mismo. Él jura por Él mismo, juró, tiene tiempo jurándolo, que no nos va a tolerar, jura por Él mismo que se tiene que cumplir
cumpliendo. Y Él juró y va a volver, y está jurando otra vez que Él lo va a cumplir a pasos agigantados y que no nos va a tolerar más. Es un juramento. Dios es inmutable. Dios le juró a Abraham que iban a ser benditas en él todas las naciones de la tierra y se lo cumplió. Dios hizo un juramento que esto viene velozmente. El arrebatamiento viene, todo se viene dando y lo vamos a estar viendo. Ya Dios no nos va a tolerar más. Era la era de la gracia, ahora viene la era de los juicios de Dios. Ya no va a tolerar más. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo, los últimos tiempos, de venir al arrepentimiento, al amor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es el refugio seguro que la humanidad ha despreciado. La humanidad despreciaron el refugio seguro. Ahora será el tiempo de la ira de Dios para el morador de la tierra, porque no se quieren arrepentir. Se volcaron, en vez de arrepentirse, se volcaron en el lodo. Como la puerca lavada, que tiene una bandeja de oro. La puerca lavada que le pone su dueño una bandeja de oro o de plata y le echa la comida en la bandeja de oro para que el puerco no coma del lodo la comida. El puerco voltea la bandeja de lodo y se come la comida de lodo. Así es tu humanidad. Dios nos puso un sacrificio más valioso que todo el oro del mundo, para que el morador de la tierra saliera del lodo del pecado, saliera del lodo cenagoso, que huele mal, que ha llegado mal, que huele tan horrible en la presencia de Dios. El morador de la tierra pisoteó ese sacrificio, pisoteó esa sangre, volteó el sacrificio de Jesús, lo maldijo como esta mujer endemoniada que hizo tal abominación. Así están haciendo las abominaciones, que era un sacrificio porque es más valioso que todo el oro del mundo. Lo volcaron, lo despreciaron, ese sacrificio que es más valioso que todo el oro del mundo en la cruz del Calvario, y se volvieron al lodo. Comen en el lodo, viven en el lodo, hacen las obras más abominables en el lodo del pecado. Nauseabundo. El pecado, las abominaciones más espantosas, nauseabundas. El olor más nauseabundo que el ser humano pueda soportar está subiendo, ya subió hasta la presencia de Dios. Y ya Dios no lo va a soportar. Ya Dios no lo va a tolerar. Están deleitándose en el pecado. El hijo pródigo despreció lo que tenía en la casa de su padre. Se fue y andaba en el oro. Quería comerse la comida de los puercos que estaban comiéndose en el oro. Hacían en el lodo del pecado, en el lodo cenagoso de pecado, de maldad abominable. Ahí están comiendo, despreciando la salvación, despreciando la salvación por un plato de lentejas, como el hijo pródigo. Pero se va a levantar Dios. Ya se levantó. Se va a levantar el juez como león rugiente. No como león rugiente para destruir a la humanidad. Joel 3:1-3 la va a destruir tremendamente a la humanidad. Joel 3:1-3. Porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y les haré descender en el valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Las naciones se van a enfrentar a la ira de Dios, porque van a partir la tierra en el pacto. Van a ser
la Palestina con Jerusalén por capital. Y eso va a enojar a Dios, porque Israel es su tierra. El pueblo de Israel es su pueblo. Porque repartieron mi tierra y echaron suerte. Esto viene ya, entiéndalo. Porque van a repartir la tierra en el pacto que van a firmar. Van a hacer pacto de paz por tierra. Israel les va a ceder tierra para firmar el pacto de la paz. Van a repartir la tierra de Dios. Israel es el pueblo de Dios. Entonces Dios viene contra las naciones, contra todas. Contra todas las naciones viene en juicio por causa de su pueblo y por causa de Israel, mi heredad. Entiéndanlo. Se están metiendo arriba punto Ramasai. Se están metiendo en un problema muy serio como esta mujer, como los gobernantes que están maldiciendo a Israel, maldiciendo al pueblo de Dios. Se están metiendo y dice, yo voy a entrar en juicio. Hay poder en la sangre de Jesús. Esto ya se acabó, entiéndalo. Viene la nueva era porque van a repartir la tierra en el pacto. Va a repartir, Israel va a dar tierra a los de Hamas, a los de Islam, y le va a dar a Jerusalén por capital, una parte para Israel. Hay poder en Jesús, oiga la voz de Dios. Esto se está acercando y dice, yo voy a derramar mi juicio, porque Israel es mi heredad, la tierra de Israel. Y el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, aunque a usted y a mí no nos guste. Lo que tenemos que hacer es orar por ellos. Van a entrar y Él va a rugir como león. Allí se va a levantar de su trono y va a empezar a traer la ira más espantosa, porque esto está por acontecer, es profético. Ya se lo leí en Daniel, ya se lo leí en Joel. ¿Qué más quiere? ¿Cómo más quiere que Dios le hable, que se arrepienta, que venga el amor de Jesús? Que la nueva era satánica viene del gobierno de la bestia, del anticristo, porque la era de la gracia, ¡pum!, se acabó. Pero no entienden. Apocalipsis 5:5. Y uno de los dijo, Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Él es el león de la tribu de Judá, Él es el león del pueblo de Israel. Juan lloraba mucho porque el que estaba sentado en el trono tenía un libro en su mano derecha con todo lo que viene a la tierra. Y Juan lloraba mucho y decía, no hay quien lo haga, ni un pastor apóstata, ni los papas, ni Mahoma, ni el de los testigos de Jehová, ni el de los mormones, ni María. Y Juan lloraba y decía, no hay quien abra ese libro. Y le decía, no llores, Juan, no llores, Juan, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el sello, el libro y desatar sus sellos. Jesucristo es el único que tomó el libro. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Él era el único. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha que estaba sentado en el trono. El único que fue digno de tomar el libro
del que estaba sentado en el trono de la mano derecha. No fue María, no fue el Papa, no fue un pastor apóstata, no fue el Rosario, no fueron los líderes de todas las religiones que ya han de estarse retorciendo en el infierno. Fue el león de la tribu de Judá, fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, cargado con el peso del pecado de la humanidad, y ahora viene como juez, como el león que se va a levantar del trono y rugirá, y rugirá, y rugirá contra las naciones, y rugirá contra la maldad del mundo, y rugirá con juicio, con vara de hierro sobre el mundo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, se va a levantar de su trono. Dice que estaba sentado en el trono y vio uno que tomó el hilo del que estaba en el trono. Allí estaba sentado a la mano derecha y tomó el libro. El león de la tribu de Judá se levantó de su trono para juicio. Se levantó de su trono para juicio, para destrucción. El rugido del león de la tribu de Judá. Y no habrá nadie, ni oraciones, ni ayunos, ni mandas, ni madres de que quieran hacer que María bendita. No va a haber nadie que pueda detener el juicio de Dios. No va a haber nadie lo podrá detener. Todo está decretado. Ni las aves marinas, ni la madre bendita, nadie, ni las oraciones, porque el juicio ya está decretado. Se acabó. Esto ya se acabó. Viene con todo el ardor de su ira. El gran terremoto, la grande destrucción nuclear que se le aproxima a la humanidad, la guerra con el gran armamento de destrucción masiva, la guerra donde estamos todas las naciones metidas en todo esto que viene a la tierra. Isaías 5:29. Su rugido será como de león, rugirá a manera de león, de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará, y bramará sobre él en aquel día como camino del mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación, y sus cielos se oscurecerán a la luz. Rugirá con ira sobre esta humanidad. Se aproxima, todo se aproxima, la guerra se aproxima, el gran desastre nuclear, nada que Chernobyl, nada, el gran desastre nuclear sobre los 4 cabos de la tierra. Ya todo está preparado, todo. El plan globalizado está preparado, ya nomás están haciendo el puente para que toda la humanidad entre a ese gobierno global. Adorar al anticristo, ese gobierno global, el puente ya está, ya van a entrar todos, el pacto, el anticristo. Entrarán todos a un solo gobierno, al control global completamente. Todo ya está listo. Viene una nueva era satánica diabólica, dirigida por Satanás y sus demonios, la última rebelión de la humanidad contra Dios. Allá en el cielo hizo la rebelión con los ángeles y ahora la última rebelión de la humanidad, humanos y demonios rebelados contra Dios. Ya todo está listo, esto se acabó. Es tiempo de una nueva era de tinieblas. Es tiempo de una nueva era de maldad, de pecado, de inmoralidad nunca vista, porque dice que la maldad se va a multiplicar, donde no va a haber amor, donde va a ser odio, donde va a ser violencia, crueldad, las cosas más abominables se van a ver en nuestra nueva era de tinieblas, donde Satanás, el Señor lo reprenda, va a tener su gobierno por 7 años, la semana 70 de Daniel, y 3 años y medio hará toda su maldad. Va a ser nunca visto Satanás en la tierra, encarnado en el anticristo, y su gobierno, el control total. Es tiempo de venir a un arrepentimiento.
Es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de escapar, de venir al amor de Jesús en la cruz del Calvario. Ya todo está listo. Ya no quieren nada de Dios. Miren las burlas que están haciendo los gobernantes, los artistas, la humanidad, los que adoran a la muerte, al diablo. Toda la iglesia apóstata también se burla de Dios. La iglesia apóstata también sacó el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Esa va derecho al nuevo orden mundial sin tocar nada, porque son ciegos que están guiando a otro ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos se van a ir de cabeza al infierno. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. La hora ha llegado. El tiempo de que llegó, que nuestro Señor Jesucristo nació, resucitó 2000 años, más de 2000 años. Ese tiempo de la gracia se acabó. Ahora viene la nueva era, donde tu vida va a ser entregada al diablo y vas a ser reo, cabeza del infierno, con la marca de Satanás. Te van a marcar como cabeza de ganado, como cabeza de ganado, y el dueño de tu alma va a ser Satanás. Cuando marcan a un caballo, a una vaca, tiene el fierro de su dueño. El dueño reconoce que ese ganado es de él. ¿Y cómo sabe que se tiene el fierro? Agarran el fierro, lo meten al fuego, a lo más caliente que se pueda, y se lo marcan al caballo, se lo marcan a los becerros, se lo marcan a la vaca, y si se pierde y lo encuentra, dice, ese es mío, mira, aquí está mi fierro. Así estoy. Satanás va a decir, mira, es mío, está marcado por mi fierro, 666. Como cabeza de ganado la humanidad, con el fierro del anticristo, porque se van a dejar marcar, porque lo van a adorar, porque ya están listos, porque él va a venir en su nombre propio y a él sí lo van a querer. Se van a dejar marcar como cabeza de ganado, y Satanás va a decir, estos son míos. Se dejaron marcar, van a ser propiedad de Satanás, el Señor no lo bendiga. Listos como cabeza de ganado para el rastro del infierno y luego al lago que arde con fuego y azufre. Es tiempo de arrepentimiento. Vuélvase a Dios, vuélvase. No importa cuál sea su pecado, hoy es el día de salvación. Es tiempo de lavarnos y limpiarnos de nuestros náutiles pecados en la sangre de Jesucristo. Una religión no le va a lavar el pecado. Un rito ceremonial no le va a lavar el pecado. El único que le va a lavar su pecado es Dios, y lo va a echar a lo profundo de la mar y no se va a acordar de ello. Y cuando usted se lava y yo me lavo en la sangre de Cristo, Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida y dice, estos son de mi propiedad. Estos son propiedad mía. Fueron lavados y limpiados en la sangre de mi Hijo. Y aquí está su nombre escrito en el libro de la vida. Son de mi propiedad. Son hijos de Dios para la vida eterna en el cielo. De lo contrario, los otros se van a dejar marcar para adorar al diablo, y Satanás va a decir, pero estos son míos. Tienen el infierno y van para el rastro del infierno. Vuélvete a Dios. Si oyes hoy la voz de Dios, no hagas duro tu corazón. Vuélvete a Dios. Ese es el propósito, que nos volvamos a Dios. El pecado es lo que ha hecho que la ira de Dios venga. Se agravó el pecado, se multiplicó, se subió, y si no, diga si es mentira, porque no hay nada bueno. Maldad con los niños, la familia. Cristo viene, el arrebatamiento viene. Escape de todo lo que viene a la tierra nunca visto. Yo no tengo palabras para describir. Yo no le voy a decir Dios me mostró, no. Lo que Dios me está dando es la palabra, y con la palabra le estoy dando que va a ser algo nunca visto, que solamente los que se queden y se marquen como cabezas de ganado van a ver lo nunca visto de la maldad y de la ira de Dios. Ojalá y se vuelva a la mano de Dios y se arrepienta y escape como Noé, que entró en el arca, él y su familia, su esposa, sus hijos y su nuera. Si hoy oí la voz de Dios, no haga con su corazón. Arrepentimiento, porque el pecado son las consecuencias de la destrucción de la tierra. Que Dios lo bendiga. Nos vemos en el próximo día. Hoy es día de salvación para todo aquel que cree. Todavía está nuestro camino. Por eso alzamos la voz como trompeta.
para anunciar que el pecado y la rebelión es lo que hizo la división entre Dios y la humanidad y que Dios oculta a ellos. Que Dios lo bendiga.